Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Coronados Podcast. ¿Qué tal este nuevo año que vamos empezando, 2025? ¿Qué estamos hoy? Hoy estamos a 6 de enero, empezamos nuevamente nuestras grabaciones. Esperamos que hayan pasado un feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Y yo sé, ya tenemos mucho tiempo desaparecidos, pero se resultaron algunas cosas, unas situaciones de índole personal, pero esperamos poder retomar este año, este 2025, con nuevas energías y con nuevos temas y poder llevar a cabo este proyecto de una manera más constante. Y pues esperamos, como mencionamos, que hayan tenido un feliz Navidad, Año Nuevo. Ahí en los comentarios, si gustan comentar qué les hago Santa Claus. Este, También, si empezaron sus metas, sus propósitos, que es clásico, las metas y los propósitos de Año Nuevo, aquellos que quieran adelgazar de peso. Así que, no sé, si gustas dejar un comentario acerca de tus propósitos de Año Nuevo, pues los estaremos leyendo ahí. Fíjate que estando leyendo la Biblia, escudo del año, me fijé que las metas son muy importantes. Y la meta más importante que pude encontrar en esta vez que estuve, o sea, como loco leyendo, fue que se suscriban al canal y den like. Porque no están suscriptos, den like a la página de Facebook, al video principal en YouTube, métanse, pónganle like, suscribir, un comentario, un amén. Más para que nos ayuden a que esto sea un poquito más grande, que podemos llegar a más personas. Y la verdad, hemos recibido muy buenos comentarios de algunos conocidos. Tú sabes quién eres, por favor, ayúdanos a compartir y poder sentirnos un poquito más apoyados, porque en realidad sí hemos recibido muy buenos comentarios y la verdad se agradece. Pues hace poco, relativamente, publiqué ahí en la página de Facebook, en la historia, un muchachito que conocí en Baja California Sur, lejos de aquí, y puso, ¿saben qué? Qué suave el podcast, me ha ayudado, ha sido de bendición. Y esos mensajitos, la verdad que animan, porque nosotros no monetizamos en YouTube, no hacemos por dinero, no hacemos por fama, lo hacemos porque no tenemos nada más que hacer. Bueno, eso es decir mucho. No, lo hacemos para... Es que en realidad es algo que anhelamos y deseamos poder compartir con ustedes un poco de lo mucho que hemos recibido de parte de Dios y poder tener un tiempo donde podamos expresarnos de una manera un poquito más relajada, no tanto del margen de lo que se conoce, ¿no? Como el mundo cristiano, una iglesia, un púlpito, una enseñanza como tal, pero sí poder dar nuestras opiniones personales y sobre todo, ¿no? Opiniones que creemos respalda la Biblia. Ajá. Eso normalmente son prácticas que agarramos en un día normal, practicando sentados y platicamos los temas. Y se ponen muy buenos, muy interesantes. Y digo, pues vamos a hacerlo en video. Como ahorita, el tema que vamos a tocar, para no seguir más con este rollo, es un tema que yo considero que en esta ocasión mi hermano sé que tiene más experiencia. Vamos a hablar sobre Los ministros de alabanza. Y esto es bien interesante porque cuando hablamos de ministros de alabanza, yo sé que hay muchísimas cosas que se vienen a la mente. Por ejemplo, en uno de los videos anteriores tocamos una cierta parte, ¿no? Cuando hablamos acerca de los ministerios, ¿no? Creo que es el video de Hijos de Pastor. Hablamos un poco acerca de lo que es el ministerio de la alabanza, pero o como más coloquialmente se le conoce entre las iglesias, los levitas, ¿no? Pero no queremos hablar tanto así de los levitas en el Antiguo Testamento, porque esa es otra enseñanza aparte, pero queremos traerlo un poquito más en la actualidad, lo que hoy se conoce como pues, los músicos de la iglesia, ministros de alabanza, y nos gustaría tocar ese tema y poder tocar algunos puntos que en lo personal creemos que son importantes y que muchas veces no se toman por X o Y razón. Mira, para empezar, vamos a una pequeña entrevista a Mario. ¿Cuánto llevas tú siendo ministro de alabanza? Aproximadamente llevo 17 años. Que tocas en la iglesia, en el altar. Ok. Ministro. 17 años más o menos. Aproximadamente. ¿Qué instrumentos has tocado siendo ministro de alabanza? Pues empecé, pues yo creo como la mayoría, empecé en la guitarra.
un tiempo. Después tuve la oportunidad de tocar el bajo, a tocar un poco de batería. Y ahorita estoy tocando el piano en un grupo que apenas tenemos poquito tiempo empezándolo. Yo creo que son los instrumentos que, Y aparte cantas. aparte de canto. 17 años, 4 instrumentos y cantas. O sea, creo que ahí tiene un poquito de experiencia para que nos pueda él ayudar a tocar este tema un poquito más a fondo. Y no, sin afán de querer exaltar, uso esta palabra, ¿no? Porque es muy cristiana, sin afán de exaltarme, he tenido la oportunidad de ministrar en muchísimas iglesias, por ciertas razones personales o ministeriales. He estado ministrando en diferentes iglesias, en diferentes ciudades de aquí, ya sea Mexicali, Ensenada, Tijuana y San Felipe, y creo que no lo sé todo, pero sé un poco acerca de lo que se mueve dentro del Ministerio de la Alabanza. Okay. Y yo, aunque nadie me preguntó, pues yo toco poquita batería y poquito bajo. Lo básico, un acompañamiento y hasta ahí. No canto muy feo. Pero también tengo un tiempo de con intervalos de descanso, unos 15 años de ministro de alabanza que tocaba y por motivos de escuela, universidad o que se iba el guitarrista, pues ya no podía tocar. Y pues también ya tenemos cierto conocimiento en esta área. Entonces, para empezar, ¿cuál crees tú que son los deberes del ministro de alabanza? No hablando del líder, hablando de todo el que se sube al altar a tocar. Yo pienso que lo que no se ha tocado, o no que no se toque, sino que más bien como que se ha abandonado, porque cuando yo recién empecé a tocar en la alabanza, se nos exigía, y no digo que éramos más espirituales ni mucho menos, pero se nos exigía una cierta, ¿cómo le podríamos llamar? Un cierto respeto y un tipo de deber. O sea, los ministros de alabanza eran considerados a la par. Yo creo que últimamente no se pone en esa categoría, pero el ministro de alabanza estaba a la par de un predicador. O sea, la misma espiritualidad, yo creo que esa sería la palabra. La misma espiritualidad que se espera ver en una persona que predica la palabra de Dios es la misma espiritualidad que se le demandaba al ministro de alabanza. Un hombre consagrado a Dios, una persona de buen testimonio. En pocas palabras, lo que Pablo le enseña a Tito y a Timoteo. Sí. O sea, tocante al ministerio, ¿no? El que desea obispado, buena cosa desea, y empieza una lista grande, ¿no? Acerca del comportamiento. Y yo creo que hoy en día, no quiero generalizar porque es malo generalizar, pero sí, yo creo que en un 70 u 80% de las iglesias, o por lo menos en las que yo he estado, y como te comento, no es una o dos, son bastantes, se ha descuidado. Fíjate que ahorita que mencionas todo este palabrerío de palabras, viene ¿a qué se deberá? Pero yo recuerdo vagamente que antes, cuando yo estaba joven, los ministros de alabanza eran más personas adultas que jóvenes. Y hoy en día, sin generalizar, es un 80% más el joven que está en alabanza que el adulto. ¿Tendrá algo que ver? Mi experiencia personal, yo como pastor y como ministro de alabanza, de unos años para acá, vamos a decir algo, ¿no? Yo tengo, como te digo, 17 años tocando, pero ponle, yo creo que de unos 10 años atrás, de ahorita atrás, se ha usado la alabanza como el gancho para que el joven permanezca dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor o la mayoría de los pastores? Ok, eres joven, aún no sabes mucho de la Biblia, aún no estás capacitado para predicar, ok, agárrate un instrumento. Ok, porque se le quita la responsabilidad, o por lo menos
no hay tanta responsabilidad, y lo vuelvo a decir, que antes. Sí, sí. Hay una frase y un video que yo escuché, no recuerdo muy bien el nombre de este predicador, no sé si es Paul Washer, pero decía que el ministro de alabanza tiene que ser un hombre lleno, no solamente del Espíritu Santo, que hay grandes personas llenas del Espíritu Santo, pero también tiene que ser una persona que tenga conocimiento bíblico. Porque si no, lo podemos ver. Tú puedes buscar en internet canciones antibíblicas cristianas y te va a salir un montón y la mayoría de la gente las cantamos. O sea, ¿por qué? Porque no hay ese tiempo para escudriñar si lo que estamos cantando en realidad es correcto. Pues no solamente se trata de, voy a usar esta frase que no a muchos les gusta, pero no solamente se trata de sentir calientito o de temblar, o sea, va más allá. Es parte de, pero va más allá. Sí, normalmente cuando vamos a tocar un tema, decimos, ¿sabes qué? Vamos a hablar del tema de la música. Y no volvemos a hablar de nada del tema yo y Mario para traer ideas frescas o no saber qué vamos a decir uno del otro. Lo que él me dice es primera vez que lo oigo y lo que yo le digo es primera vez que él lo oye. Para que no piensen que nos ponemos de acuerdo y que hay un libreto. No tenemos tanto tiempo. De hecho. Pero sí, fíjate que se me hace muy interesante esto. Ahorita yo pensaba, digo, entonces esto se deberá a que en las iglesias, su mayoría, hay mucho joven y el joven, pues realmente le falta conocimiento, le falta entrega, y si es un gancho para tenerlo nomás, porque o sea, ya estando ahí, pues va a aprender o va a oír, ¿no? Pero pasa algo, y quiero decirlo antes porque no quiero que Mario me lo gane, porque yo quiero decir esta frase. Okay. Pero muchas veces decimos, no, que el joven esté en alabanza, porque luego, pues estando, vaya aprendiendo. Pero algo que pasa desde que yo era joven hasta ahorita, que vamos a hablar de 17, 16 años, los de la alabanza acaban de tocar, sube el predicador, agarra el micrófono y todo el grupo de alabanza para afuera. Se salen de la iglesia, no se quedan a oír la prédica, no se quedan, no, están afuera, hasta que ya nomás se hacen, ya vienen todos corriendo porque ya está ministrando el predicador. Lo que no quería que me lo ganaras. Okay. Y fíjate, y es bien curioso eso. Y esta frase se la escuché yo a Edgar Pacheco. Y yo se lo he enseñado a algunos hermanos que tocan conmigo este video o les he comentado esto. El problema con la mayoría de los jóvenes es que ellos están en la iglesia por la música, porque tocan a un instrumento. Y estoy hablando, ahora sí que igual, no quiero generalizar, yo sé que hay hombres entregados, jóvenes que aman la palabra, que les gusta el conocimiento, pero siendo realistas, la mayoría están porque tocan. Si tú le quitas el instrumento a ese joven y lo pones en disciplina 6 meses, ese joven no lo vuelves a ver en la iglesia. Y aquí es donde volvemos a lo que te digo. Muchos pastores, por no perder, vamos a llamarlo así, a la juventud, que la juventud no se vaya de la iglesia, soportan como esas actitudes. De ok, se acabó, y como tristemente, por ejemplo, en esta región, vamos a hablar de nuestra región, lo que es la Sierra de Ensenada, San Matías, Valle de la Trinidad, Héroes de Independencia y San Felipe, hay muchos músicos, sí, pero hay muy pocos músicos cristianos. ¿Sí me explico? Sí. Ahora, a mí me ha tocado escuchar mucho esta frase, es que si lo bajo del altar, ¿quién va a tocar? Y yo voy a decir una experiencia personal, y no quiero quemar a mi madre, que es mi pastora, pero a mí me pasó algo, a mí en lo personal, bueno, es algo personal de los dos, a los dos nos gusta el pelo largo, y los dos de nuestra juventud traíamos el pelo largo. Llegó el punto donde a mí en lo personal me llegaron a confundir con una mujer del pelo largo, que yo lo traía, porque me gustaba mi pelo largo. Entonces, lo digo por lo siguiente, llegó mi madre y me dijo, ok, mira, la situación está así, aquí hay reglas dentro de la iglesia, y las reglas yo las pongo. Tienes 2 opciones, o te cortas el pelo, o te bajas del altar. Y yo pensando, pues, ¿quién va a tocar? Si yo duré más de 8 años tocando yo solo. No había nadie en la iglesia que tocara, nomás yo la guitarra. Y yo pensé, bueno, pues, ¿quién va a tocar?
Si me baja de tocar la guitarra, ¿quién va a tocar? No voy a cortar el pelo, o sea, porque a mí me gusta mi pelo largo. Entonces, llegó el momento donde literal me bajó del altar. Okay. Y no porque me voy a ir al infierno, no, o sea, puedes tener muchas opiniones sobre el pelo largo. Luego haremos otro video sobre eso. Pero no era una cuestión de condenar, era una cuestión de que hay reglas que se tienen que seguir. Hay reglas. Entonces tú tienes que cumplir las reglas. No las cumples, hay consecuencias. Y la consecuencia es que una de las reglas en esta iglesia es que los hombres tengan el pelo corto. Es una regla que está determinada. No la cumples, pues puedes congregarte en la iglesia, pero no puedes participar del altar. Entonces yo tuve que aprender a obedecer. Y ese es el problema de la mayoría de las iglesias. Si tú te das cuenta, no sé si te has dado cuenta que la mayoría de los músicos no obedecen las reglas. No obedecen. O sea, pueden regañar a todos los jóvenes, pero los músicos no los regañan. Es que ser músico es como estar blindado. Ajá. Y tío, es como que... Y eso en lo personal yo lo miro mal. ¿Por qué? Porque yo lo experimenté en mi vida personal. Entonces yo tuve que aprender sujeción y a través de la sujeción hay bendición. Entonces yo me corté el pelo, hasta la fecha uso el pelo corto, pero no es una cuestión de si está bien o si está mal, es una cuestión de obediencia. Porque regresando al poquito para atrás, o sea, es que a lo mejor ni se les ha enseñado a los músicos. Sabes que tú como músico tienes que ser una persona, pues, cuidarte más todavía que un cristiano de banca o que una oveja, o sea, ¿por qué? Porque estás participando del altar. No sé si ustedes sepan, pero el altar es un lugar santo. Amén. Es un lugar que está guardado nomás para los ministros, para las personas que cumplen los ciertos requisitos, o por lo menos en nuestra iglesia así nos han enseñado. En el altar no cualquiera se sube, no cualquiera dirige, no cualquiera predique, no cualquiera toca. ¿Por qué? Porque el altar es un lugar santo. No voy a decir que como, no quiero ser tan drástico, pero en el Antiguo Testamento los que entraban al lugar santísimo y tenían pecado caían muertos. Exacto. Entonces, el altar vendría siendo una viva imagen o una representación y pues nosotros en el altar deben ser personas que estén bien delante de Dios, o sea, personas que estén rectas, personas que estén dedicadas. Y no decimos personas santas, sino que traten de ser, porque ninguno es santo. Todos fallamos, todos pecamos, todos tenemos errores, pero una cosa es resbalarte y otra cosa es aventarte. Y a lo mejor se va a ir medio raro, pero en la cuestión de la perfección, o sea, mucha gente aún ven a los que están en el altar, a los que están en el frente del altar, y piensan que son perfectos. No. O sea, y cuando cometen un error, es como que, ¿y cómo es posible? No, todos podemos cometer errores. Eso no significa, el cometer errores no te hace menos o más santo. ¿Ok? Porque la Biblia nos enseña que somos santos porque Él es santo. O sea, el mérito es de Él, lo que Él hizo en la cruz. Pero es otra predicación. Ahorita estamos hablando de los ministros de alabanza. Porque el fin de un músico o del grupo de alabanza no es tocar bonito. No es tocar bonito, no es agarrarte y en la batería se avienta un solo de 3 minutos. El fin del grupo de alabanza en una iglesia no es tocar bonito, es hacer descender la presencia de Dios. Hacer que las personas que se están oyendo se puedan conectar con Dios. Y para tú, como ministro de alabanza, ser ese vínculo, pues tú debes poder conectarte con Dios. Porque tú, si nomás tocas bonito, pues no tienes una vida en consagración con Dios, pues nomás estás ahí haciendo ruido bonito. Volvemos ahí yo quiero resaltar algo. Hay una gran diferencia entre ser un buen músico y ser un buen ministro de alabanza. Por lo menos yo lo veo así, independientemente de tu concepción, yo voy a explicar la mía. Yo sí quiero ser un buen músico. Está bien, no pasa nada. Yo conozco muy buenos músicos cristianos, pero hasta ahí, son buenos músicos. Mis respetos. ¿Okay? Pero cuando tocan, como dice, se oye bonito, pero no pasa nada.
Pero también conozco muy buenos ministros que tocan muy sencillo. Ahora, no estoy alentando a la mediocridad, al contrario, tenemos que practicar, tenemos que ensayar, tenemos que mejorar. Eso es parte del trabajo como ministro. Es como un predicador no puede estar predicando, digamos algo simplista, lo que enseñas en la dominical a los niños, que pasen los años y dejes de ser maestro dominical y seas pastor y sigas predicando de Sansón a los niños. ¿Me explico? Me refiero, vas a predicar de Sansón, pero va a haber un desarrollo diferente, o se supone que tiene que haber un progreso, pero bueno. Entonces, yo conozco ministros de alabanza que te tocan 2 acordes, digamos algo tan sencillo como un corito, ¿okay? 2 acordes, coro, tercera, etcétera. Los que saben de música saben a qué me refiero. Amén. Entonces, es algo tan sencillo, pero si tú empiezas a tocar un corito dentro de la iglesia, automáticamente, ¿qué pasa en la iglesia? La iglesia se aviva. ¿Por qué? No estoy como maxificando los coritos, pero me estoy refiriendo que en su tiempo significó algo poderoso dentro de la iglesia. Lo traen en su ADN. O sea, es algo como que la música de antaño, vamos a llamarlo así, es algo que marcó una época en la iglesia. Hoy podemos ver grandes piezas musicales, pero a la semana sale otra pieza musical y se olvida, porque nomás son buenas piezas musicales. Hay gente que le encanta el worship y gloria a Dios, ¿no? A los que les gusta el worship. A mí me gusta una que otra canción, para que digo que no, pero me refiero que semana con semana, hoy en la actualidad, y esto viene de la mano con la facilidad que se puede llegar a hacer música. Uh-huh. Y volvemos, hay una frase que me gustó mucho que escribiste ahí en un mensaje. El problema es que es tan fácil jugar con los sentimientos de las personas. Si yo empiezo a tocar una melodía suave y empiezo a llorar, entonces automáticamente sugestiono al que está a mi lado para que empiece a llorar, ¿no? Y hay una frase que yo usaba hace mucho tiempo, y esta frase es que hacen las cosas porque saben hacerlas, no porque en realidad Dios quiere hacer las cosas. ¿Me explico? Entonces, hay gente que sabe cómo hacer que la gente llore. Hay gente que sabe, tú vas a ver con un coach motivacional, uh-huh, y va a hacer que tengas ganas de hacer y deshacer. ¿Pero por qué? Porque saben tocar esas fibras. Pero nosotros, los ministros de alabanza, tenemos que aprender a tocar a las fibras, pero las fibras espirituales. Uh-huh. O sea, tenemos que hacer que la gente entienda y pueda tener esa percepción o ese discernimiento, una palabra más cristiana, ese discernimiento cuando es Dios. Fíjate, yo esto ya te lo he contado, pero es algo que marcó mi vida, porque este es un muchacho que es muy buen baterista, o sea, es muy buen baterista el muchacho, pero él estaba pasando por unos problemas personales y estaba en una búsqueda intensiva de Dios, estaba en oración, porque tenía problemas, y como todo buen cristiano que somos nosotros, si ustedes también, aunque digan que no, pues buscamos más a Dios cuando tenemos problemas, porque es cuando más cerca nos podemos sentir de él, ¿verdad? Paquetones. Entonces, este muchacho empezó a tocar, estábamos en un servicio, era pandemia, que en la pandemia pues era poquita gente en la iglesia, nosotros transmitíamos en vivo, y éramos muy poquitos en la iglesia, pero este muchacho cuando empezó a tocar la batería, yo pude sentir en cada golpe que él le daba a la batería la presencia del Espíritu Santo. Cada vez que él le pegaba el datador al disco, al bombo, se sentía la presencia de Dios más fuerte. ¿A qué se debía? Que este muchacho estaba en una comunión con Dios, que no ocupó cantar, no ocupó decir, levanta tus manos, Dios está aquí, para que la gente se empezara a mover en el ambiente, con el simple hecho de tocar su instrumento, y no el instrumento que llegas tú más delicado, el instrumento que te vas a sentir más bonito, si es más ruidoso, se sentía la presencia de Dios en cada golpe, y eso a mí me quedó, dije, wow, o sea, eso es cuando uno busca a Dios, y como dijo Mario, o sea, no es que toques feo y lo hagas para Dios con todo el corazón, está bien cuando vas empezando,
pero ya debes de ir mejorando porque lo haces para Dios. Exacto. O sea, de que quiere ser músico, lo quiere hacer para Dios, para agradar a Dios, y pues como dice Mario, no vamos a dar mediocridades ni medio tocar, ¿no? Al principio vamos a tocar feo porque vamos aprendiendo. Pero con el tiempo y con la práctica, vamos a tocar mejor, y si lo hacemos para Dios, ahí es donde todo va a encajar. Ok, ahorita que dices eso, recuerdo una plática que yo tuve con una hermana hace ya muchos años atrás, hace como unos 13, 14 años, y me acordé porque hace como dos semanas atrás me tocó predicar en esa iglesia, en el Ejido Hermosillo, la iglesia de Dios es Amor. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos están viendo de allá. Esta hermana tocaba la batería, ya era una hermana, pues no mayor, a tener unos 40 años, yo creo. Jovencita. O sea, mayor me refiero 70, 80, sino una mujer de sus 40, más o menos, y ella tocaba la batería, pero volvemos a lo mismo, tocaba muy sencillo. Tocaba muy sencillo, pero ella tenía años tocando, y sencillo, pero, o sea, no tocaba mal. Con el tiempo la iglesia empezó a crecer, se empezaron a hacer varios grupos en esa iglesia. Los que nos están viendo de esa iglesia, o que se congregaban en la iglesia de Dios es Amor, en el Ejido Hermosillo, en los tiempos que yo me congregaba ahí hace 14 años aproximadamente, llegamos a ser de 3 a 4 grupos dentro de la iglesia. Entonces, era el grupo de niños, el grupo de jóvenes, el grupo que tocaba los jueves, el grupo que tocaba en los servicios de hogares, al aire libre, y aparte del grupo de los domingos, que era el grupo oficial. O sea, tenían músicos para vender. Sí, había músicos para regalar, ¿no? Y yo tocaba en todos los grupos para acabarla, hasta en el grupo de niños tocaba yo. Fíjate, Charlie en veces nos ve, ¿eh? Sí, Dios bendiga, Charlie. Pues Charlie era nuestro bajista en el grupo de jóvenes. Entonces, cuando esta hermana hablaba conmigo, decía, fíjate, Mario, yo miro a los jóvenes y tocan muy bien. La verdad, o sea, yo los miro y digo, wow, tocan mucho mejor que yo tengo años tocando. La verdad, mis respetos. Los jóvenes son muy buenos bateristas, porque habían muchos bateristas aparte, eran muchos bateristas, y ella tocaba en los domingos, que era el grupo oficial de la iglesia. Pero ella me decía eso, si ellos supieran que no es suficiente con tocar bien. Y no estoy hablando de más ensayo, no estoy hablando de más arreglos, no estoy hablando de ser mejores bateristas, sino si ellos supieran que cada golpe, cada platillazo, cada adorno, cada redoble, para que se oiga más de caché, cada redoble, lo que tú quieras llamarle, tiene un impacto. Y ella lo miraba de esta manera. No es como que, no voy a decir como los panderistas que hay. Este movimiento significa, Dios les bendiga, panderistas. Pero bueno, eso es otro video. No voy a decir a ese grado, pero me refiero que hay una responsabilidad espiritual al momento de que como ministro de alabanza, estoy hablando como ministro de alabanza, tocas tu instrumento. O sea, y volvemos a lo mismo, tocan bien, pero no sé cuántas veces te ha pasado, a mí me ha pasado más de una vez, ir a una iglesia y decir, wow, qué bonito tocan los grupos de alabanza. Pero hasta ahí. Y yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces, la verdad, mis respetos. Y a mí me ha tocado tocar con muy buenos músicos. Y a los que les ha tocado tocar conmigo saben que yo no soy muy buen músico. O sea, a comparación de una persona que se dedica a ser un buen músico. Pero, vuelvo a lo mismo. Hay algo más. Pues fíjate, y a mí me ha tocado en ciertas ocasiones que por X o Y que no hay músicos, ponen la bocina, ponen la pista y a cantar. Sobre una pista que bajada de YouTube te pones a cantar y se siente la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es la disposición del corazón y como tú estés con Dios en esos momentos o como deberíamos de estar. No queremos decir a todos los músicos, ay, que están mal, se van al infierno. Si no se arrepienten, sí, ¿verdad? Pero no es eso. Es motivar, si un músico nos está oyendo, a buscar la perfección en nuestro instrumento que toquemos
y en nuestra vida con Dios. Amén. O sea, son dos cosas que van de la mano. Ahorita que estamos hablando de este tema, me acuerdo mucho del primer podcast que hicimos y de donde empezó todo esto, que discutíamos yo y Mario sobre el conocimiento y la vida espiritual. Exacto. Y decía, y estábamos alegando yo y Mario, como él, digo, sí, hay tanta gente que tiene tanta Biblia, pues ¿de qué sirve si no buscan a Dios? Digo, No se congregan. lo importante, ¡saludos! No digo quién, pues ya sabes quién. Entonces, si no hay eso, si no hay ese balance entre las dos, de nada me va a servir ser el hombre más espiritual del mundo si no leo la Biblia. Porque ahí dice, el Espíritu te traerá recuerdos de lo que tú hayas leído, pues si no lees, ¿Qué te vas a recordar? ¿qué te vas a recordar? ¿Cómo vas a enseñar? ¿Y de qué te sirve estar lleno de la presencia de Dios si no enseñas y no compartes lo que te ha dado? ¿Y de qué te sirve saber todo si no te importan las almas? O si abras y son palabras huecas porque no tienes al Espíritu Santo respaldándote. Que es el que convence al fin y al cabo. Y yo quiero abrir un paréntesis en esto, porque no solamente me gustaría hablar de los ministros de alabanza como tal dentro de una iglesia, sino también de los grupos musicales o grupos cristianos, que sería la segunda, La segunda parte de este video que nos gustaría, o que en lo personal me gustaría abordar, porque muchas veces no llegamos a identificar la diferencia. La diferencia, porque la gente piensa que es lo mismo. Y te digo, dentro de mi perspectiva, hay una gran diferencia entre un grupo de alabanza y un grupo cristiano. Porque los grupos, para lo personal, a grandes rasgos, ahorita vamos a ver si podemos indagar un poquito más, a grandes rasgos, un grupo cristiano es aquel que si los invitas, ya sea bodas, quinceañeras, eventos especiales, ya sea un aniversario, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no significa que los que están en el grupo no toquen dentro de la iglesia, pero me estoy hablando en su faceta de grupo cristiano. ¿Ok? No sé si tú quieras amenizar algo. No. Ok. Sí. Cuando hablamos de esta gran diferencia, porque hay algo que yo hablaba, no recuerdo con quién lo hablaba, no recuerdo, para ser sincero. Si fue contigo, yo fui. Y si no, yo no fui. Cuando nosotros como grupo musical cobramos, o sea, estoy hablando como grupo musical cristiano, cobramos para participar en un evento, si tú cobras, entonces se te puede exigir. Me explico, ok, tú me estás cobrando tanto por tocar, entonces tú me tienes que tocar bien y tienes que tocar tantas horas. Y no puedes tocar mediocremente. ¿Por qué? Porque se te está pagando por un servicio. Hablando como grupo cristiano. Por ejemplo, digamos algo, yo cuando yo me casé, yo invité bueno, no invité a tocar, sino pagamos una banda, para que tocara una banda cristiana, y se le pagó, y tocaron muy bien. ¿Me explico? Y la canción que tú le pedías, te la tocaban. ¿Pero por qué? Porque es un grupo. No es cierto, yo le pedí a Sean y no me quisieron. Porque eran cristianos. Y me refiero, ellos cobran porque están ofreciendo un servicio. Yo sé que hay grupos cristianos que no cobran, pero ahorita vamos hacia allá. Yo quiero hacer esta diferencia, porque tristemente yo conozco ministros de alabanza dentro de las iglesias que cobran. Pero ese es otro video. Pero yo también quiero presumir, pues en mi boda contratamos un mariachi cristiano. Amén. Por lo que nos ven de otra parte del mundo, como un mariachi cristiano. Okay. Muy bueno el grupo, es de ahí de San Luis. Muy suave. Tocan muy bien las hermanas, son por las mujeres, ¿no? Ajá. Entonces, regresando un poquito. El grupo de alabanza son los que tú les pagas, se van y tocan en tu evento y tú después... Grupo cristiano. Grupo cristiano. Tú le dices, yo quiero que toques tal evento, quiero tales canciones, tantas horas y paz. Es un trabajo y es una paga, obviamente son cristianos. Pero, si estamos hablando, es que ellos no van ni a ministrar. Exacto. Que va a ser amenizar el ambiente nomás, no van a ministrar. Va a pasar un momento agradable. ¿Y esos mismos grupos se pueden hacer como para una campaña? ¿En donde sí se ocupa una administración?
Claro, por ejemplo, la banda que yo contraté en mi boda, en la iglesia en la que yo me grababa, a la semana o 2 semanas lo contrataron para amenizar una campaña. Ah, Pero ok. era como que la gente escuchara la música y era el gancho, El pues, gancho. para Ah, luego ok. compartirlos. Pero obvio, tocar pura alabanzas. Y hay veces que hay grupos de alabanza que son congregacionales, que tú también los puedes invitar a tocar a ciertos eventos. Claro. Y te cobran, dijiste. No, hay unos que cobran y otros que no. Ah, ok, ok. Ajá. Sí, Sí. por ejemplo, volvemos a lo mismo. Yo voy a poner mi ejemplo, bueno, nuestro ejemplo. Por ejemplo, yo y mi hermano pertenecemos al grupo de alabanza de nuestra iglesia, Filadelfia, en San Matías, y ministramos de alabanza dentro de la iglesia, dentro de los servicios. Él toca el bajo, a veces toca la batería, yo toco la guitarra, y bueno, pero pertenecíamos, bueno, yo pertenezco, él ya no, a un grupo, y los dos tocábamos en ese grupo, pero era un grupo, ¿cómo vamos a llamarlo? No era un grupo de algún género en específico, por ejemplo, no era banda, no era rock, no era norteño, sino era un grupo de música congregacional. de música congregacional, o sea, y por ejemplo, nos han invitado a tocar algunas confraternidades de iglesias, nos han tocado en algunos aniversarios de iglesia y ministramos, pero nosotros no cobramos. O sea, por ejemplo, el último evento que tuvimos lo tuvimos en San Felipe, Dios bendiga a nuestros hermanos de San Felipe, y nos tocó ministrar en una confraternidad de iglesias y nos tocó ministrar alabanza y ministrar el evento, pero nosotros no cobramos. Y es una de las reglas que tenemos como grupo, en la zona, ¿no? Obvio, pues si no, vénganse a tocar a México, acá lo esperamos, pues. Pero bueno, es otra historia, ¿no? Pero me refiero, lo que es aquí la zona, pues nos ha tocado ir a San Felipe, Valle de la Trinidad, Héroes, nos ha tocado ir, entonces, y nosotros con todo el gusto de servir a Dios y en lo que nos gusta, que es la música, pues hacer el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Por qué quiero hacer esta diferencia? ¿O por qué quiero hablar de estas dos cosas? Porque tú, si tienes un grupo musical que cobra, entonces sí se te exige Que seas un buen músico. que seas un buen músico. O sea, ¿por qué? Porque yo conozco personas, muy buenos músicos, que solamente hacen esto. Ok, me tocó una vez estando en San Felipe, estaba un grupo norteño y nosotros les preguntamos al grupo norteño, que no era cristiano porque estaban hasta tomando, estaban en el malecón. Le dijimos, ¿se saben esta canción cristiana? Dijeron, sí, y la empezaron a tocar. Y entonces ellos dijeron, si quieren podemos tocar en su iglesia, nomás denos las canciones, nosotros las sacamos y vamos y ministramos. ¡Qué bendición! Aleluya. O sea, son buenos músicos. No, y te apuesto que ellos no se salen de la predicación, se quedan adentro. De hecho, ¿no? Pero bueno, el chiste es que si se tratara de ser buenos músicos, os agarrarías del montón. Sí. O sea, y esos ejemplos los podemos ver en muchos lugares. O sea, si tú quieres un buen músico, por lo general, la mayoría de los buenos músicos no están dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen por dinero. Y a mí me ha tocado ver muchos buenos músicos dentro de las iglesias que se han salido de las iglesias por invitaciones a tocar en grupos donde les ofrecen una cantidad de dinero considerable y dejan al Señor. Entonces, el ser ministro de alabanza no solamente va en la cuestión de tu vida espiritual y tu vida con el instrumento, sino también el resistir ciertas cosas que te van a salir en el camino, porque yo te lo digo como músico. Yo en estos años que tengo tocando me han invitado a infinidad de grupos a tocar. Y los instrumentos que a mí me gustan. Por ejemplo, yo soy malísimo para tocar la batería. A diferencia me refiero de un baterista. Pero por mucho tiempo a mí me dijeron, Mario, necesitamos un baterista, ven. Y a mí me encanta la batería. Me gusta mucho el bajo. Mario, mira, vamos a hacer un grupo y necesitamos un bajista. Y son propuestas de personas que no son cristianas. Y aparte, pues, que te van a pagar. O sea, no es como que
Y uno, bueno, pues lo primero que piensa la gente que está sin Cristo en su corazón y es una liviana económicamente. Y aparte haciendo lo que sé hacer. Pero para muchos que van a pensar, pues que toca ya y no pasa nada, es un trabajo. De una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Porque hay muchos que van a decir, no, pues que lo hagan, no pasa nada. No, sí pasa, no se puede. O estás allá o estás acá. Y yo he escuchado esto de algunos pastores. Digo, yo respeto, volvemos a lo mismo, yo respeto, pero esta es mi convicción personal. Yo no se la puedo imponer a nadie, pero sí puedo defender mi postura. Yo he escuchado pastores que dicen, ok, si tú trabajas de la música, o sea, es por ejemplo, vamos a llamarlo, hacen esta comparación. Por ejemplo, si tú eres un mecánico cristiano, pues nomás arreglarle carros a los cristianos. O sea, porque si tú eres un músico cristiano, pues nomás tienes que tocar pura música o cantar pura música cristiana. O sea, hacen esta comparación. Un poco absurda desde el punto de vista. Es reducir al absurdo algo que en realidad sí impacta en las vidas. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Si tú quieres vivir ya, hoy en la actualidad, 2025, ya es posible vivir de la música cristianamente. Y eso antes no era tan común o tan comercial, pero en la actualidad hoy sí se puede. ¿Cuántos artistas cristianos existen? Y en todos los géneros. O sea, se puede vivir de eso hoy en la actualidad. Entonces no es como que, pues volvemos a un hermanito por ahí, ¿no? Que todos son músicos, son los músicos de Luis Miguel. O sea, Dios los bendiga y digo, respetamos, pero es algo que en lo personal yo no haría. Sí. Ya para ir cerrando el tema, o sea, el consejo, y como decimos, no lo sabemos todo, menos yo, o sea, yo me considero de los levitas, o sea, lo básico, como dice Mario, esta hermana que tocaba muy básico, pues yo toco mucho más básico que ella, pero sí me ha tocado ver esto, y me gusta recargarlo, porque es algo que a mí me da un coraje, me da ganas de meterlos a zapes cuando veo que se acaba la hora de la alabanza, el tiempo de la alabanza, y los músicos se salen todos para afuera, y estando los líderes, pastores, no les dicen nada, es como que, oye, pues, ¿qué piensan? Van para adentro, o sea, pónganse a pensar, o sea, tenemos que estar en la presencia de Dios. Tú no puedes venir a hacer descender la presencia de Dios con tu instrumento, con tu alabanza, irte a platicar y luego otra vez regresar, otra vez a descender la presencia. Si estás, no te cuesta nada, quédate. Hay que dedicar nuestro instrumento al servicio de Dios, para traer nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra oración. Y yo he visto esto, y con esto va a ser mi último comentario. Hoy pues estaba la oportunidad, ¿no? de dar nuestras opiniones, y yo me ha tocado ver muchos videos, ya sea en TikTok o en Facebook o en Instagram, de muchos músicos que dan su justificación. No sé si te ha tocado ver. No. Es que nosotros, por ejemplo, sí, tú llegas a las 10 de la mañana, pero estamos desde las 8 de la mañana acomodando instrumentos, haciendo pruebas de sonido, y muchas veces ni siquiera desayunamos, y luego pues aprovechamos, nos bajamos pues, de tocar y tenemos mucha hambre, vamos y pues tenemos que comer algo, porque luego tú te vas y nosotros nos quedamos. Ay, pobrecitos. O sea, y me ha tocado ver esos videos y yo así como que, ok, ¿cómo te lo puedo decir? Yo tengo años. Es lo que te voy a decir. O sea, que tú, como, ok, yo como ministro de alabanza, líder y pastor, ay, pobrecito de ti. O sea, yo empecé como ministro de alabanza, luego como líder, luego como copastor y ahora como pastor. ¿Okay? Ese es mi recorrido en lo ministerial. Y yo entiendo la situación, pero no es una justificación. ¿Por qué? Porque si tú decidiste, porque esa decisión tú la tuviste que tomar. Ahora, si te la impusieron, algo está pasando ahí. O sea, si te imponen a hacer algo que no quieres, entonces desde ahí ya vamos mal, ya vamos perdiendo 2-0. No, y otra, o sea, y me ha tocado, he estado en muchas iglesias yo también, por muchos motivos,
siempre son los que llegan tarde, los de alabanza, para que salgan con... Es que llego, es como que no es cierto. Pero bueno, es que en mis tiempos sí era así. O sea, Sí, sí llegaban temprano. no, a mí me tocaba, o sea, y ahora sí, no me quiero levantar el garrero. Los que a mí me toca que siempre llegan tarde los de alabanza. Siempre hay uno que tiene que llegar tarde. Por ejemplo, en mis tiempos a mí me tocaba armar y desarmar no solamente instrumentos, sino tarimas enteras, carpas, etcétera. Los que han tocado tener campañas, yo era el bajista, el que subía y bajaba todo, ¿no? Pero bueno, me refiero, es una responsabilidad que tú decidiste echarte a los hombros. ¿Por qué? Porque se supone que sientes el llamado, se supone que hay pasión por servir a Cristo y se supone que hay algo llamado la milla extra, que las ovejas no lo van a dar. Pero tú como líder que estás al frente, como ministro que estás al frente, has decidido dar esa milla extra. Entonces, no te puedes quejar de, ok, no desayuné, tengo hambre. Eso es dar la milla extra en realidad. El decir, ok, me voy a esforzar por hacer más, pero es que ustedes lo más llegan, aplauden y se van. Sí, porque ellos son ovejas. Ellos son oyentes. Muchos de ellos ni siquiera son convertidos. Y si quieres nomás hacer eso, pues está bien fácil. Deja de tocar y siéntate en las sillas. Así que ese es mi último aporte. Dios te bendiga. Pues yo también, nomás, si tú eres ministro de alabanza y no estás de acuerdo con nosotros y quieres discutirlo, quieres venir a defender tu posición, mándanos un mensajito. Un mensajito, agendamos. Si quieres, lo grabamos para que veas cómo te va, o si no quieres, no lo grabamos, porque si nos ganas, pues también. No, si te gustaría dar tu punto de vista como ministro de alabanza, puedes mandar un mensaje, lo puedes publicar. Y con confianza. Y lo podemos hablar personalmente. No es cuestión de pelear, simplemente de intercambiar puntos de vista. Y la verdad sí estaría bien alguien que piense diferente a nosotros, poder tener interacción y grabarlo, ¿por qué no? Sí, no digo porque, o sea, yo y Mario pensamos muy diferente, pero al fin y al cabo crecimos juntos. Concordamos en la mayoría de las cosas, aunque tengamos nuestros desacuerdos. Así que si te gustaría, manda tu mensajito y ahí estamos dispuestos. Dios los bendiga. Hagan el favor, compartan el video, mándenlos a sus amigos, mándaselo a su líder de alabanza. Si eres oveja, mándaselo ahí a la líder de alabanza, mándaselo al de la batería, ahí al músico que veas, mándaselo. Ese que se sale acabándose la música, que hace la aplicación, a ese mándaselo. A ese te cae, ahí te hablan de ti por nombre y todo. Minuto fulano, míralo de ahí en adelante. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en el próximo video.